¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy en esta clase de Mediterráneo en la época de Felipe II acerca de las revoluciones en Inglaterra, las guerras civiles o bueno, como lo querramos llamar, ¿no? Van a tener distintos nombres justamente y un poco de eso es de lo que vamos a hablar. Esto recordando que es sobre todo durante el siglo XVII. Es importante saberlo porque, pues bueno, de vez en cuando hemos escuchado hablar que la Revolución Francesa fue la primera revolución en Europa o la primera en la que digamos, se decapitó un rey también, ¿no? Y en efecto, la Revolución Francesa, pues va a ser un momento importante, va a ser un momento fundamental, ¿no? En la historia de la humanidad pues sobre todo porque tuvo repercusiones. Pensemos que en esta, en la revolución, en las revoluciones inglesas incluso, pues no vamos a tener como tal esas tales repercusiones más que en Inglaterra misma. También en este caso, pues hay que ir pensando, hay que analizar la parte del proceso en el que, por el cual venía pasando Inglaterra, ¿no? Después de la muerte de Isabel justamente, y por otro lado también tendremos que tomar en cuenta justo pues cómo se fue desenvolviendo Europa después del poderío inglés, ¿no? Y sobre todo al surgimiento de los franceses con Luis XIV. Es decir, no surgimiento, no es que los franceses surjan en ese momento, sino me refiero mucho más a que van a tener un gran poderío durante el siglo XVII, a finales del siglo XVII, la segunda mitad, llamémosle así, del siglo XVII. Justo todo esto, pues lo vamos a tener que tomar en cuenta para esta clase. Y ahorita pues vamos a ir hablando un poquito de todo ello. A la muerte de Isabel, a la muerte de Isabel de Inglaterra, de Elizabeth I, en 1603, quien la sucede en el trono va a ser su sobrino Jacobo, Jacobo I. Bueno, sí, sí es Jacobo I. Este, en este caso, sobre todo, hay que recordar, hay que entender que Jacobo I es, o fue más bien, hijo de María I de Escocia, la famosa María Estuardo, ¿sí? Y que, bueno, la verdad es que esto, pues sí, sí, eso es para sobresalir porque pues sobre todo entenderemos ahí que los Estuardo pues están llegando al reino de Inglaterra, están llegando más bien a la corona de Inglaterra con Jacobo I. También pues entendamos y entendíamos antes que Isabel pues puso un alto a su prima María Estuardo porque resulta que eh, pues resulta que María Estuardo era católica y en ese sentido no pretendía, no quería que el protestantismo llegara a Inglaterra y llegara a toda la península, ¿no? Entre ellos Escocia mismo, pues a través justamente de Elizabeth. El primer momento del reinado de Elizabeth ya lo conocemos, tuvo que consolidarse, tuvo que aceptar algunas alianzas, rechazar algunas otras, ¿no? En ese caso, Elizabeth pues, se enemistó con España y con Francia. Y posteriormente, bueno, pues tuvo un poderío impresionante, ¿no? De eso ya hablamos en las clases anteriores, cómo justamente va afianzando el poder de la corona en Inglaterra. En ese sentido, también hay que recordar que María Estuardo pues es asesinada en 1567, justamente bueno, no la asesina a Elizabeth, sino la manda a matar Elizabeth o Isabel de Inglaterra, y en esos momentos, el 24 de julio incluso de 1567, es cuando Jacobo
Jacobo Carlos Estuardo, ¿no? Que es el nombre que va a tener, se convierte en rey de Escocia. María Estuardo era la reina de Escocia, María de Escocia, ¿no? Entonces, él se convierte en rey de Escocia antes de ser rey de Inglaterra y, por supuesto, pues comparte, digamos, pues, ¿cómo se dirá? Es reina en Escocia a la par que Elizabeth está reinando en Inglaterra. Es contemporáneo, ¿no? O sea, se convierten en reyes contemporáneos. Por supuesto, él tenía un año de nacido. En ese sentido, pues él no está reinando como tal en Escocia. Quien está reinando, pues es son los nobles escoceses los que están dominando y gobernando y que al final llegan a un acuerdo con Inglaterra para, digamos, no atacarse entre sí, para mantener un freno entre ellos, ¿no? Simplemente pues mantener una cierta estabilidad entre los escoceses y los ingleses. Sin embargo, pues justamente Elizabeth al morir, bueno, en realidad antes de morir, pues no, digamos que sí puso atención en ver, en buscar incluso quién iba a reinar en su lugar, quién iba a mantener la corona de Inglaterra, pero pues ya era imposible que ella pudiera tener descendencia y que las cortes aceptaran que pues llegara algún personaje casi impuesto por ella. Las cortes, me refiero al parlamento propiamente, ¿no? Al parlamento inglés. Y en ese sentido, pues también es importante ver esto porque al final el Parlamento inglés sí reformado de alguna forma por, por Elizabeth por su reinado, mantuvo la tradición de pues buscar dentro de los herederos, digamos, dentro de la línea de sucesión al heredero a la corona inglesa. Y en ese sentido, pues justamente le va a corresponder a Elizabeth, perdón, a Eduardo convertirse en rey de Inglaterra. En esos momentos, pues Eduardo se convierte en rey de Inglaterra, y a su vez pues era rey también de Escocia. Los reinos de Escocia e Inglaterra fueron estados soberanos en esos momentos todavía, es decir, estaban separados con sus propios parlamentos, su propio poder judicial, ¿no? Incluso el conjunto de leyes, pues cada uno tenía el suyo. Y al final, pues sí pasan a ser dominados por Jacobo, es decir, un mismo soberano, en virtud más bien de una unión personal. Sin embargo, se mantuvieron todavía durante un periodo importante como reinos independientes, ¿no? O sea, reinos que tienen un mismo gobierno, pero que cada uno pues tiene sus propias leyes. Y eso es importante de mencionar, porque dentro de la isla, acordémonos, pues van a estar compartiendo también territorio, que eso pues, sobresale. ¿Sale? Eh, Insisto, en Escocia, cuando él era niño, que es lo que estamos viendo justamente en la, en la diapositiva, en la pantalla, este, pues reinaron una serie de regentes bueno, en su nombre lucharon entre ellos por el poder, ¿no? Durante toda su minoría de edad, hasta que en realidad pues Jacobo se convierte en adulto, ¿no? Oficialmente en 1578. Sin embargo, no obtuvo el control verdadero, ¿no? De todo el aparato del Estado. Eh, Sino hasta 1581 que pues logra vencer un poco a estos nobles imponer también digamos su visión, su forma de reinar, ¿no? Que pues hasta cierto punto era tranquila, era eh, digamos estable, ¿sí? Eh, Vale decir también, creo que no lo mencioné hace un momento,
que en 1603, cuando se convierte en rey de Inglaterra, también se convierte en rey de Irlanda. En esos momentos Inglaterra e Irlanda ya estaban unidos bajo una misma corona. O sea, aquí estamos viendo justamente la unión de Escocia, Inglaterra e Irlanda bajo una misma corona, o bajo un mismo, digamos, bajo un mismo rey, ¿sí? Él reina durante casi, eh, durante casi 22 años, vale también mencionar esto. Ya siendo muy adulto, por supuesto, pues adquiere todo el gobierno. Eh, la verdad es que en Escocia a Eduardo se le reconoce como, pues como un rey acertado, ¿no? Reinó correctamente, no tuvo mayor conflicto, no tuvo mayor problema. Se encontró con algunas dificultades, ¿no? Sobre todo cuando llega ya a Inglaterra, sobre todo pues porque en Inglaterra también pretendían que no fuera él el rey, y entonces hay varios complots o varios conflictos. Por ejemplo, uno muy famoso pues es el complot de la pólvora en 1605. Y bueno, en este conflicto pues es propiamente un atentado en su contra, en el que no logran como tal someterlo, lo que no lo matan, por supuesto. Y bueno, contra el Parlamento, pues constantemente dentro del Parlamento mismo, que le eran hostiles, ¿no? No aceptaban propiamente que él los reinara, pensando siempre en que, pues al final no era un rey, o sea, no era un rey capaz, y por otro lado, en que pudiese darle prioridad siempre a Escocia por sobre Inglaterra. Ese siempre fue el temor. O sea, pensemos que ahora está un rey escocés, digamos, de una provincia menor, de un estado, de un reino inferior, ¿no? Que siempre así lo vieron, reinando en Inglaterra. Y en esos momentos, bueno, pues la política absolutista de Jacobo, y una parte también de irresponsabilidad financiera, pues en este caso, bueno, también desechando mucho dinero, ¿no? Para mantener a los nobles, porque la forma que tradicionalmente siempre se había hecho de hacerse de los favores, hacerse del digamos, del cariño, por así llamarle, y en ese sentido de la lealtad, porque eso es lo que buscan, para hacerse de la lealtad de los nobles, es otorgándoles riqueza, ya sea dinero propiamente como tal, o por otro lado, en su momento, pues otorgándoles beneficios para que ellos adquieran cierto dinero, ¿no? Eso normalmente se hizo. Pero esto, a su vez, ¿no? Beneficiar con favores a favoritos impopulares, porque por otro lado estoy buscando, o Jacobo primero busca beneficiar siempre al sector menos popular, ¿no? Y en este caso, o sea, me refiero al sector menos popular, por supuesto, pues no es al populus, o sea, al pueblo, y por otro lado, tampoco es a famosos, a los nobles grandes. Aquí hay que beneficiar a los nobles pequeños. ¿Para qué? Para que ellos afiancen esta política, ¿no? Entonces, hacer esto, pues prácticamente con él se sientan las bases para lo que después va a provocar una famosa guerra civil, ¿no? Una guerra civil, la primera, digámoslo así, guerra civil inglesa, durante la cual el hijo de Carlos, perdón, no el hijo de Carlos, el hijo de Jacobo, que después va a ser su sucesor, Carlos I, fuera ejecutado. Ahorita hablamos de eso, no se preocupen, ¿no? O sea, este, vamos, a lo que voy es que ya desde Jacobo, al final de cuentas, se están poniendo esas bases en función de que vienen los famosos rencores, ¿no? Y constantemente pues está
en este estira y afloje, en esta lucha, ¿no? de poderes en Inglaterra, después de haber tenido a una reina, yo considero medianamente absoluta, ¿no? Que tuvo gran poder y que impuso, y que impuso mucho en Inglaterra. Y ese es un peligro en sí, ¿no? Ya lo vimos en Francia, ya lo vimos en mismo España. Después de los reyes católicos en donde imponen, pues es complicado que los hijos o los sucesores más bien adquieran también ese absolutismo. ¿Por qué? Pues porque el pueblo está esperando que sean iguales a los anteriores reyes, ¿no? En este caso a Jacobo le están exigiendo que sea igual a la anterior, pero a su vez pues se lo están complicando porque no es su hijo, porque además es hijo de quien es, ¿no? Es decir, de María Estuardo, por otro lado pues es escocés, entonces le ponen muchas trabas para que sea como tal un rey absoluto. En ese sentido, pues bueno, la situación política de Inglaterra y de Escocia en Inglaterra, pues fue medianamente estable durante la vida de este monarca, pero a la muerte de él, pues ya empiezan, o sea, ya deja ya deja mucho que desear, ¿no? Por así llamarle, o sea, ya deja tambaleando un poco esa estabilidad de la política inglesa. Eh, en realidad, algunos historiadores contemporáneos consideran a Jacobo I como un soberano inteligente, un soberano reflexivo, ¿no? Que pues bueno, logró ahí hasta cierto punto mantener durante su reinado, mantuvo la paz con España, que eso es importante. O sea, acuérdense que Felipe II y Elizabeth, pues prácticamente estuvieron peleados durante todo un buen tiempo, pues de ahí pues, sus conflictos con la Armada Invencible y todo esto que ya conocemos, que ya hemos escuchado. Pensemos que algo así como Carlos I y Francisco de Francia, ¿no? También, o sea, constantemente guerras. Vienen los hijos o los sucesores, los reyes sucesores, en este caso Jacobo I y en el caso de España con Felipe III, y pues bueno, mantienen, eh, mantienen la paz, ¿no? Vale decir también que Carlos, que el hijo de Jacobo, que ahorita hablamos de él, pues él reanuda las hostilidades con España propiamente. Y eso, bueno, pues también después va a traer consecuencias, ¿no? Porque, pues evidentemente Inglaterra, o sea, tener un conflicto para cualquier reino, para cualquier estado, va a implicar que pues necesiten recursos. ¿De dónde salen los recursos? Nunca salen de los reyes, nunca salen directamente de la corona, porque en sí entendamos que la corona no tiene recursos, los recursos son del pueblo. Y en ese sentido, pues, a cobrar más impuestos, o sea, ahí lo que corresponde es cobrar más impuestos y por otro lado, pues, explotar mucho más a la población y a los campesinos principalmente, ¿no? O sea, pues que son, a la sociedad, al pueblo en general, a todos los artesanos y a todos. El cobro de impuestos por parte de los nobles, después va a venir, o sea, el rey no le pide a los campesinos, para que me explique mejor. El rey no le pide a los campesinos. El rey le pide generalmente a los nobles. ¿Saben qué? Cooperen porque vamos a guerra y necesito. ¿Y qué van a ganar en la guerra? Pues si ganamos la guerra van a ganar un botín o por otro lado tierras. ¿No? Y ustedes van a ser ahora los reyes de aquí, y de acá, o los duques, o los condes, o lo que quieran. Ok, entonces a los nobles ya los compro, ya los tienen ganados, casi siempre, ¿no? Los reyes. ¿Qué viene después? Pues que los nobles participen con recursos, porque los nobles son los que pagan las guerras, casi siempre. ¿Cómo hacen eso? Los nobles van con sus siervos, con su población, porque el noble pues es duque o marqués de cierta ciudad, de cierto territorio, por decirlo así, y entonces les cobran impuestos a ellos. ¿Con quién se enoja la población? La población sí entiende perfectamente que es el rey el que está imponiendo los impuestos, pero no necesariamente el enojo es contra ellos. Muchas veces el enojo, perdón, no es necesariamente contra los reyes, muchas veces el enojo es directo contra el noble que te está cobrando, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el noble no se le enfrenta al rey.
Y entonces es esta parte la que pone también en entredicho digamos, la tranquilidad del pueblo, ¿no? A lo largo de la vida de Jacobo, tuvo relaciones estrechas con los hombres de su corte, ¿no? O sea, fue muy cercano. Y esto lo comento sobre todo porque muchos mencionaron, muchos historiadores incluso especulan que, pues, probablemente pudo haber sido homosexual o bisexual. Esto no lo sabemos, digo, yo se los comento sobre todo porque se lo pueden encontrar en algunos libros, en algunos textos. Propiamente, pues no hay, digo, en este caso vamos a decirlo así, si fue homosexual o no, no es sumamente importante, tal vez, tal vez no es tan importante en función de que sí tuvo descendencia, y por otro lado, pues si sí fue, lo guardó también, que no hay forma de ahorita asegurar que así era, ¿no? Insisto, son rumores y son eh, especulaciones por esta estrechez que tuvo con algunos, este, pues con algunos personajes de su corte. Uh-huh. Sobre todo porque todo tiene que ver con correspondencia y testimonios de contemporáneos, este, eh, pues bueno, que hablaron de eso. Pero también siempre tenemos que darle el beneficio de la duda en función de que muchas veces hablan mal del rey, pues simplemente porque algo les hizo, algo no les benefició, porque algo ocurrió, ¿no? Vale decir, aquí es importante que a la muerte de Jacobo, que, que, este, que en el momento en el que muere Jacobo, eh, el duque de Buckingham, que era uno de sus favoritos, también se convierte en el favorito de su hijo, en el favorito y protegido de su hijo. Este, y bueno, simplemente también lo vuelvo a comentar porque en su momento algunos comentaron que entonces ese era el hombre que él quería y su hijo lo protegió y bla, bla, bla. No, en este caso entendamos que su hijo pues se está protegiendo a sí mismo en función el, de que digamos, el duque de Buckingham, pues fue un hombre de corte, ¿no? Y entonces sabía manejar, sabía manipular, sabía mover. Y ese es el beneficio principal que tiene, ¿vale? Durante todo el reinado de Jacobo I, continúa la famosa era dorada también del drama y la literatura isabelinos, ¿no? Todavía Shakespeare, John Donne, Ben Jonson, Francis Bacon, todavía viven, todavía participan, todavía escriben y el rey los está patrocinando. O sea, vale decir que continúa un poco con la política de Isabel, ¿no? De la política de Elizabeth. Ahora, perdón, yo les había mencionado que Jacobo pues traía una tendencia católica, ¿no? Religiosamente hablando, pero es importante que también fue aceptado porque eh, porque él se declaró inmediatamente como protestante, ¿sí? Como anglicano, como iglesia, más bien como miembro de la iglesia anglicana. Eh, ya que también en este caso fue apasionado por la teología, ¿sí? Y en ese sentido, pues por haber este, pues haberse declarado anglicano, estudió bastante, ¿no? La parte teológica y la traducción de la Biblia que, que se hizo por parte de la iglesia anglicana, bueno, ya hablaremos después de eso, ¿no? En otro curso, pero que bueno, en esos momentos pues, apenas diremos que es una iglesia anglicana que se está justamente conformando apenas en esos momentos. La traducción de la Biblia de esa iglesia lleva el nombre del rey Carlos, ¿no? La traducción se llama King James, eh, rey, perdón, rey Jacobo, dije rey Carlos, ¿verdad? Del rey Jacobo. Este, y entonces eso es importante porque en honor a él, pues prácticamente lo están obligando a que no deje de
pues no cambie, digamos, de religión. Dicen algunos que incluso es muy probable, incluso con, o sea, que es muy probable que con Jacobo haya habido la mayor concentración de talento literario bajo el patronazgo de la corona inglesa, incluso más que con Isabel o con Elizabeth. Y esto, pues bueno, nos permite entender justamente que Jacobo era un sabio, ¿no? Que también pues, era un hombre de letras y que al final está pisando sobre blandito hasta cierto punto. O sea, si hay conflictos, si hay, pues no lo querían, hay atentados contra él y lo que quieran, pero de alguna forma pues tiene un estado estable que permite, digámoslo así, ocurre lo mismo que ocurre con España, ¿no? Reyes fuertes que dejan un estado estable, pues los sucesores se relajan, se tranquilizan y pueden dedicarse a otra, digamos, a otra cosa, ¿no? Que en este caso, sobre todo, es más bien a la parte de la literatura, sobre todo al patronazgo, ¿no? De la literatura. Eh, el propio Jacobo, ¿no? Era considerado, o tenía más bien un considerable talento, ¿no? Fue autor de poesías, de traducciones y un tratado sobre poesía, o sea, tratado sobre cómo realizar poesía, eso es importante. También, bueno, este, en obras que el mismo Jacobo escribió, condenó, por ejemplo, la brujería y el tabaco. Y esto es importante porque, bueno, el tabaco era una de las actividades que pues daban riqueza a la corona, ¿no? La producción de tabaco ya en los territorios americanos en algún momento. Pero bueno, pues al final él la condenó hasta cierto punto, ¿vale? Insisto, digo, les comento esto para que entendamos que al haber literatura, al haber artes, al haber estos recursos, pues entonces quiere decir que no hay como tal una inestabilidad por parte o en la corona este, inglesa, ¿de acuerdo? Y esto pues igual, insisto, es para considerarlo. A la muerte de Jacobo, en 1625, lo sucede su hijo Carlos I. Carlos I de Inglaterra, Carlos Estuardo. Aquí es importante decir que pues, propiamente este, Jacobo, el hijo de María de Escocia, sube al trono como el primer rey Estuardo de Inglaterra, Escocia e Irlanda. En ese sentido, pues Carlos ya sería el segundo rey, el segundo rey Estuardo, ¿no? Eh, la situación política con Carlos cambia. La falta de tacto que va a tener con el Parlamento debido a la idea de que del derecho divino, ¿no? De los reyes, pues va a desembocar en un largo conflicto que propiamente se agudizará este, eh, eh, me refiero a Jacobo I, o sea, acuérdense que Jacobo I fue fue el que hizo, el que escribió sobre teología, y en ese sentido, al escribir sobre teología, habló mucho sobre el derecho divino de los reyes, y de cómo pues, el Parlamento estaba para servirlos. Justo lo contrario de lo que ya se empezaba a considerar, ¿no? El Parlamento mismo surge con esta idea de que pues es el rey quien está digamos, para servir a todo el Parlamento y no al revés. Pero bueno, insisto, Jacobo decía, bueno, a ver, aquí el rey es rey por la gracia divina y esto le va a traer conflictos a Jacobo con el Parlamento, pero sobre todo a su hijo Carlos I, cuyas relaciones con el Parlamento se vieron afectadas debido a su absolutismo, debido a que
Carlos I todavía se convirtió o todavía intentó llevar a cabo una monarquía absoluta, ¿no? Dejando, o sea, entendamos esto, ¿qué es el absolutismo? En donde la corona, en donde se mantiene un poder absoluto, ¿no? Y en ese sentido, si es una monarquía absoluta, la corona mantiene el poder absoluto. Es decir, está intentando dejar fuera a las cortes, el parlamento, los nobles que pertenecen, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, ¿no? En Inglaterra, que es fundada también con Elizabeth, bueno, desde un poco antes, ¿no? De Elizabeth, pero sobre todo se fortalece con Elizabeth, pues ahora los quieren dejar fuera. Quiere el rey gobernar sin tener que consultar al parlamento inglés, insisto, pues pretendía controlar, ¿no? El mismo Carlos I, las arbitrarias creaciones de impuestos y un reformismo incluso religioso, ¿no? Por parte de el propio Carlos I. Durante el reinado de Carlos I van a venir las famosas dos guerras civiles entre los partidarios del rey y los partidarios del parlamento. Es decir, la política se radicalizó. Hay un radicalismo político eh, intenso, ¿no? En donde pues o eres de la corona, o sea, o eres seguidor del rey o eres seguidor de los nobles y del parlamento. Y eso es importante porque para que el rey pueda tener sus propios seguidores, tuvo que haber, tuvieron que haber dejado bases los anteriores, perdón, perdón, tuvieron que haber dejado bases eh, pues con recursos económicos para no tener que depender netamente o 100% de, del parlamento y de los nobles. Y sin embargo, bueno, no depende 100%, pero al final dependes algo y en cuanto los nobles se ponen en contra y tienen a sus propios seguidores, pues viene toda justamente este, esta, este radicalismo. Insisto, el reinado de Carlos I se va a ver marcado por las guerras civiles. La primera guerra civil inglesa va de 1642 a 1645. Vamos a decirlo así y vamos a ponerlo de esta forma. Con Jacobo no se atrevieron a levantarse. Y con Carlos todavía tardaron 20 años aproximadamente en levantarse. O sea, Carlos I reinó en Inglaterra durante 20 años sin tener mayor conflicto, sin tener, o sea, a ver, sí tenía sus conflictos y de ahí pues va a venir todo este proceso, pero no son conflictos para, digamos, para levantarse en armas, ¿no? Por parte del rey. En ese sentido, pues esos 20 años sirven para que justamente los nobles, el parlamento, se vaya dando cuenta de este radicalismo político que Carlos está implementando, ¿no? En donde es un absolutismo sin hacerle caso como tal a las cortes y por otro lado la imposición de impuestos para llevar a cabo una recaudación mayor y poder continuar con las guerras que pues reavivó, sobre todo la guerra que reavivó contra España, contra la España de Felipe IV, ¿no? Bueno, sí, es que sí, con Felipe IV reanuda esta guerra, ¿no? Y entonces, también hay momentos de paz. Yo les he insistido mucho en que lean El Capitán a la Triste, ¿no? No es historia netamente, pero habla de estos momentos y es una vida en España por parte de este capitán en el que justamente vemos la posición de los ingleses, ¿no? Como están ahí para pues, sí, mediar, ¿no? Con el conde duque de Olivares, pero a su vez también están buscando pues, un conflicto interesante, ¿no? Un conflicto que les deje beneficios y sin embargo son enviados de Carlos I y entonces el Parlamento no lo está aceptando del todo. Entonces, el enfrentamiento entre el poder parlamentario y el poder real se saldó a favor de el Parlamento. O sea, la Primera Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1645
la termina ganando el Parlamento, moderando la política absolutista del rey, y el rey pues al final se ve controlado por este Parlamento. Es importante mencionar esto. El rey como tal en esos momentos pues simplemente está perdiendo ante estos nobles, pero mantienen la corona, porque entienden también los nobles que mantener al rey ahí pues es mantener el poder real y mantener a un líder. No lo entendemos a veces del todo esto, pero pensemos en cualquier momento del mundo, en cualquier momento, cuando deja de haber un líder, hay dos opciones. El líder ya había perdido credibilidad y entonces prácticamente la población detecta a alguien más como su propio líder, o el rey sigue teniendo seguidores, digo el rey, el líder, ¿no? Quien sea, presidente, rey, emperador, quien sea, sigue teniendo seguidores, muchos siguen creyendo porque no están conscientes de lo que está ocurriendo, entonces creen en la estabilidad de, o en la dirección de este líder, y cuando desaparece, pues viene el caos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere hacerse del poder, y entonces es cuando viene normalmente el caos. Entonces al Parlamento no le conviene, ya venció al rey, entonces le conviene mantenerlo, ¿sí? Entonces, justamente en esta primera guerra civil, a Carlos I lo mantienen en el poder. Fue justamente cuando el Parlamento aprueba numerosas leyes antiabsolutistas. La verdad es que, pues sí, el Parlamento está aprovechando su situación y está constantemente aprobando y aprobando leyes, ¿no? Por ejemplo, se eliminó la Corte de la Cámara estrellada, es decir, se retiró el poder al rey de disolver el Parlamento. Bueno, perdón, esta es otra ley, ¿no? Como tal, la Corte de la Cámara estrellada, pues tiene que ver con una corte, digamos, local, la Corte del Rey como tal, ¿no? Se retira al rey justamente el poder de disolver el parlamento porque, pues en su momento, el rey podía decir, se disuelve el parlamento. Técnicamente, pues esto es para que los nobles que pertenecían al parlamento dejen de pertenecer, o los lores y los comunes, ¿no? Pues dejen de pertenecer al parlamento y se elijan nuevos líderes que sí quieran, digamos, al rey. Entonces, antes tenía el rey ese poder, en estos momentos no, le quitan ese poder, ¿no? De disolución del parlamento. Y se condena a muerte a William Laud, el arzobispo de Canterbury, y al conde de Strafford, que eran los grandes aliados del rey y que lucharon en el bando del rey. Es importante, no te quito al líder principal, a la figura política, pero quito a las cabecillas del movimiento. En este caso, si hubiese sido al revés, si el rey hubiera ganado, pues habría hecho lo mismo. No mata a todos, pero mata a algunos para dar ese golpe de autoridad. Sin embargo, pues esto no dura mucho. Esto no dura mucho, ¿por qué? Pues porque el rey pues sigue teniendo sus partidarios que se encuentran encarcelados, y que se encuentran encarcelados por parte de las fuerzas parlamentarias, y, y bueno, propiamente pues siguen moviendo desde las cárceles, ¿no? Las riendas, y pues justamente siguen esas disputas contra los del Parlamento Largo, ¿no? Es decir, contra los del Parlamento que ya duró ahora bastante, y entonces ya no están conformes con esta política del Parlamento inglés. En ese sentido, digamos, estos conflictos se consideran como una segunda guerra civil en Inglaterra que se da entre 1648 y 1649. Sin embargo, aquí hay que mencionar que el rey tiene pues escaso apoyo. Y, y bueno, pues poco apoyo, poco apoyo que hay para el rey Carlos I, justamente
pues cesa un poco, ¿no? Cuando el rey escapa y se alía, o sea, escapa de Inglaterra, ¿no? En donde estaba bajo la supervisión de la mayoría de los nobles, ¿no? Del parlamento, y se alía con los escoceses justamente para desencadenar justo esta nueva guerra civil. O sea, se va pues al reino, perdón, de su padre, ¿no? Al espacio. Recordemos que al final, aunque el rey esté gobernando los tres reinos, digámoslo así, Inglaterra, Escocia e Irlanda, al final la sociedad se sigue diferenciando. O sea, nos gobierna el mismo rey, pero yo soy escocés, yo soy inglés, yo soy irlandés, ¿no? Y en ese sentido, pues si voy con los escoceses a decir que los ingleses están en contra, que quieren derrocar al rey y todo, pues estos van y buscan también defender a su rey. Sin embargo, aquí aparece la figura de un tal Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, que reprimió una rebelión en Gales y derrota a todos los escoceses o al, digamos, al ejército escocés en Preston. Y por otro lado, bueno, esta fue una guerra caballeresca, ¿no? Prácticamente en la que Oliver Cromwell terminó venciendo con su batallón de los santos a los promonárquicos. Oliver Cromwell pues, era un noble que fue miembro del parlamento justamente, ¿no? Y bueno, al final del enfrentamiento, ya capturado al rey Carlos I, porque aquí también hay que entender cómo logra Oliver Cromwell ir y vencer a Carlos I, pues es gracias a que justamente promueve esta política de nacionalismo, ¿no? Y entonces los ingleses no van a permitir que los escoceses ahora los invadan y ganen la guerra y todo ello. Entonces, justo es como logra pues derrocar prácticamente al rey, ¿no? Porque lo capturan y se le somete a un juicio en el cual se le acusa de alta traición por haber ido a Escocia para intentar invadir Inglaterra, o sea, haber abandonado el reino inglés. Y entonces esto deriva en la decapitación de Carlos I. Esto es importantísimo porque entonces resulta que Luis XVI en Francia no fue el primer rey decapitado por parte de la población. Lo que pasa es que aquí es muy diferente, o bueno, es medianamente diferente, en función de que a Carlos I lo decapita, sí, por una guerra civil en la que participa la sociedad, pero en la que los líderes son los, eh, los nobles. Entonces sigue siendo una guerra de los de arriba, nobles contra nobles para ver quién se queda en el poder. No como en teoría ocurrió con la Revolución Francesa, en la que la población está en contra de todos aquellos nobles. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia entre la Revolución Francesa y la Guerra Civil Inglesa. Y entonces pasa lo mismo. En Inglaterra se proclama la única república en la historia de Inglaterra, que estaba representada, ¿no? Justamente por la burguesía y por una sociedad capitalista, vale decir, puritana, ¿no? En este caso. Esta república duró aproximadamente 11 años y fue liderada por este personaje que les mencioné, por este noble Oliver Cromwell. Justamente, bueno, al final de cuentas sigue estando liderada por la nobleza, por el parlamento inglés y la política
pasará a ser en gran medida impuesta por los intereses comerciales al gobierno, ¿no? O sea, aquí Inglaterra justo lo que busca y lo que está viendo es que hay intereses comerciales, hay intereses económicos en las distintas colonias en las que están gobernando y que el pleito y que el pleito particular que va a haber interno en Inglaterra no le beneficia, sino al contrario. Entonces, eso es lo que promueven los parlamentarios y es como justamente logran que la sociedad apoye, entre comillas, a todo a esta primera república. Eh, Insisto, significó justamente el triunfo de la burguesía, la aceptación de la moralidad, ¿no? Es decir, de la moralidad puritana, justamente, y del principio de que los hombres tienen derecho a hacer lo que se les antoje con lo que es suyo. O sea, esto es lo que rige como tal a la República Inglesa, ¿no? Los hombres tienen derecho de hacer lo que se les antoje con lo que es suyo y que el beneficio del capitalista es también el beneficio de la sociedad, ¿no? Porque entonces, en este caso, el burgués, pues a partir de tener cierta riqueza, pues va a apoyar al resto de la sociedad justamente. Esta república está dominada, insisto, por el Parlamento, pero que toma el nombre de Mancomunidad de Inglaterra, ¿no? Que fue el gobierno republicano que gobernó inicialmente en Inglaterra, con esto incluían a Gales y que posteriormente también gobiernan a Irlanda y Escocia. O sea, los tres reinos que eran gobernados por Carlos I en Inglaterra. Eh, Aquí es importante porque, bueno, este, pues es un antecedente, entre comillas, ¿no? De esta unificación propiamente que empieza a tener o que empiezan a tener estos gobiernos. En inglés vale decir que fue la Commonwealth of England y que literalmente se traduce como la riqueza común, ¿no? Commonwealth sería riqueza común. Y bueno, pues riqueza común de toda la república, ¿no? De toda la sociedad de Inglaterra. Después de que fuera derrocado Carlos I, eh, a lo que se le conoce como un regicidio, o sea, la muerte y la decapitación del rey, también parte de la política parlamentaria justamente tiene que ver con la abolición de la monarquía. Esto parece obvio, pero sí es importante mencionar porque por un lado puedo matar al rey o se puede matar al rey y simplemente pues determinar una nueva forma de gobierno, pero sin abolir la monarquía y en ese sentido los sucesores pues pueden seguir peleando en algún momento o en algún momento pueden regresar al poder. En cambio, ya con leyes que permiten la abolición de la monarquía, es pues entre comillas más complicado porque ya estás imponiendo como tal que no va a haber nunca más un rey, ¿no? Este, la existencia eh, la existencia de la monarquía fue abolida y declarada inicialmente por Parliament en un acta que declaraba que Inglaterra era una mancomunidad. Esto el 19 de mayo de 1649. Entre 1653 y 1659 eh, se considera esta mancomunidad o esta república como un protectorado. Y esto del protectorado, ¿no? Que así se ha llamado al gobierno que ocurrió entre estos años, es un gobierno directo y personal propiamente por parte de Oliver Cromwell, que poco a poco pues fue sentando las bases para él como líder del parlamento, como líder de la república, pues prácticamente determinar hacia dónde iba el gobierno de Inglaterra.
Y entonces, insisto, es el protectorado de Oliver Cromwell, ¿no? Que dice que pues más o menos pues él protege la soberanía y el reino de Inglaterra, perdón, en este caso la República de Inglaterra, ¿no? Eh, que termina propiamente en 1659 porque fallece justamente este Oliver Cromwell. Y entonces su hijo, Richard Cromwell, lo sucede como Lord Protector, pero pues técnicamente no tiene la fortaleza política para, para mantener, esta política y esta protección. O sea, pues sí, su padre le ha sentado las bases y todo, pero no es, literal, pues no es su padre, ¿no? Y entonces no logra como tal mantener esa política. Fíjense, vamos a ponerlo así. La primera tarea de Cromwell durante la República, que va de 1600, o sea, que inició en 1649, recuerden, ¿no? Cuando derrocan al rey Carlos I, pues propiamente su primera tarea fue la proclamación, perdón, no proclamación, la pacificación de Irlanda y Escocia. Acuérdense que Irlanda y Escocia, sobre todo Escocia, apoyó o fueron parte de las fuerzas realistas que apoyaban al sucesor legítimo de Carlos I, que era su hijo Carlos II de Inglaterra. ¿No? Este ya es de Inglaterra, pues ya nacido como tal en Inglaterra, que todavía era un rey Estuardo. Aquí es importante mencionarlo. Eh, por supuesto, o sea, dicen, bueno, ya derrocaron al rey, a este rey Carlos I que no les gusta, al cual seguíamos, pues ahora el que sigue en la lista es su hijo Carlos II. Por eso es importante la actividad de Cromwell en esta pacificación y por otro lado en la promulgación de la ley que abolía la monarquía en Inglaterra. ¿De acuerdo? Propiamente los objetivos de Cromwell eran lograr un gobierno estable y de tolerancia para todas las sectas puritanas. ¿De acuerdo? Aquí nos estamos ya metiendo también en otro tema importante. ¿Qué sucede? Que de pronto la iglesia anglicana, el mismo protestantismo, ¿no? En Alemania y en toda Europa, pues está diversificando. Aparecen muchas sectas que todavía pueden ser más radicales, que desconocen a ciertos líderes, ¿no? Porque pues al final la iglesia anglicana toma como líder al rey de Inglaterra y mantiene la jerarquía de los arzobispos, de los cardenales, de los obispos, perdón, ¿no? Y entonces pues al final simplemente es cambiar de líder y eso no les parece a muchos puritanos. Entonces, como surgen todas estas sectas, Cromwell decide que no pueden ir en guerra porque al final pues estas guerras ya han debilitado mucho a Inglaterra. Al lograr esa pacificación es como logra justamente el famoso protectorado que les mencioné hace un momento, ¿no? Que inicia en el 53 sobre todo y termina en 1659. La necesidad justo de que el ejército controlara la situación provocó que la república se convirtiera en esta dictadura militar, porque al final eso es lo que es el protectorado, la dictadura militar de Oliver Cromwell, perdón, bajo el puritanismo intransigente. Oliver Cromwell abolió la Cámara de los Lores y centró su poder en el ejército y en la Cámara de los Comunes. O sea, Oliver Cromwell se deshizo propiamente, se hizo a un lado a los nobles como tal del Parlamento, dejando a los comunes, es decir, la representación de la sociedad, del pueblo, ¿no? del populus en la Cámara. Y entonces por eso tuvo tanto éxito, porque al final tenía a todo, aparte del ejército inglés que ya se había institucionalizado, y por otro lado a esa sociedad eh, que lo está apoyando. Una de las leyes más significativas, ¿no? del periodo justamente son las actas de navegación. Las actas de navegación en las cuales Oliver Cromwell permite que la armada pueda, digamos, conquistar y pueda
digamos, atacar acá en América. Y eso es importante. Técnicamente, pues Cromwell supo mantener la paz y la estabilidad, dándole, ahora sí que dándole lo que quería a cada sector de la población, omitiendo un poco a los lores, pero pues al final los lores se convierten en nada, manteniendo a sus seguidores de parte de Cromwell, justamente, ¿no? Y bueno, en este caso, pues también proporcionó los medios necesarios para una tolerancia religiosa de grupos no católicos. ¿Sí? Y eso, o sea, porque todavía la gente seguía rejega a estos grupos, ¿sí? Más allá de que la sociedad no era como tal católica, era anglicana, pues estos grupos no católicos, pero además no anglicanos, porque la iglesia anglicana se consideraba hasta cierto punto católica, ¿no? Simplemente que no tiene como líder al Papa, pues venían estos choques. Entonces, justo se está considerando la tolerancia religiosa. También aquí es importante porque por ello los judíos que anteriormente habían sido expulsados de Inglaterra en 1390, acuérdense, bueno, a los judíos los expulsaron en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV, pero que ya no habían sido, ya no habían reingresado a Inglaterra. Estos judíos pudieron regresar en 1655. Y pues aquí viene otra parte importante. Cromwell entiende que los judíos traen consigo recursos, dinero, que son gente de recursos, ¿no? Entonces los deja entrar y entonces se vale del dinero para también mantener un poder. Aquí Oliver Cromwell pues mantiene una política exterior enérgica, ¿no? Y bueno, los éxitos del ejército y de la armada otorgaron a Inglaterra un gran prestigio en todo el extranjero, porque, pues insisto, al final es una dictadura militar propiamente, ¿no? La de Oliver Cromwell, y así se caracteriza. Y bueno, en este caso, pues bueno, todavía, o sea, sí decimos que hubo una estabilidad, que hubo una política fuerte por parte de Oliver Cromwell y todo aquello, pero tampoco creamos que el Parlamento y sobre todo la Cámara de los Lores se queda tranquila. La Cámara de los Lores, pues al final también están buscando el momento o con el cual poder combatir a Cromwell, justamente. Y entonces, tratan constantemente de alterar los principios de la Constitución de la República. En 1657 aceptó Oliver Cromwell la humilde petición y consejo, que es la petición de crear una segunda cámara parlamentaria y potestad de nombrar a su sucesor, ¿no? Pero no aceptó el título de rey. Esto es importante. Y digo que es importante porque justamente entendía perfecto Oliver Cromwell que pues se habían derrocado a un rey digamos, bajo la política de que pues la corona no hacía bien porque no veía por los intereses del pueblo. Después que él se convierte en rey se iba a ver mal, justamente. Y entonces, pues al final transforma esto en otra figura, que es la del protectorado, ¿no? La del protector, Lord Protector, justamente. Y entonces, en 1558, a la muerte de Oliver Cromwell, el sucesor al cual había elegido, pues es a su hijo, Richard Cromwell, quien, insisto, no poseía todo este carisma y liderazgo y que al final pues termina por desviar justamente esta política, no sigue la misma política que su padre en su momento. O sea, aquí entendamos que siempre pues, van a ser personas diferentes, ¿no? Por más que tengan una educación y eh, digamos, un carácter similar, son personas que piensan diferente y entonces por eso no les gusta como tal a los ingleses. Entonces el Parlamento Largo se reúne, pues es la Cámara de los Comunes propiamente, y bajo el impulso del general George Monk, eh, declaran al rey de Inglaterra, Carlos II, como el legítimo rey y terminan la república
restaurando justamente la monarquía, derrocando en este caso, vamos a decir, a Richard Cromwell. Entonces, esto es importante también decir. ¿Por qué? Pues porque justamente Carlos II, Estuardo, legítimo rey, hijo de Carlos I, llega a Inglaterra, llega pues con esta, digamos, con esta política de restablecer mucho de lo que fue Inglaterra previo a la República y de romper con lo que los Cromwell habían logrado, ¿no? Esto es complicado porque al final, sí, los nobles están llevando a cabo eh, este impulso, pero propiamente la población, pues ya, digo, dicen algunos historiadores, ¿no? La población está confundida, ¿no? Ya no saben qué es mejor, si la monarquía o la república. Con ambas les fue mal, entre comillas. Con la república les fue mejor, pero hasta cierto punto, pues era gracias a la figura de Oliver Cromwell. Sin embargo, ya no estando ahí, se dieron cuenta que Richard Cromwell no iba por la misma línea y entonces es difícil que alguien más les pueda dar lo que ellos quieren. Entonces, pues insisto, consideran en todo caso mejor la monarquía de Carlos II en 1660, que es justamente cuando restablecen la dinastía Estuardo en la Gran Bretaña. Y que pues técnicamente al derrocar sin guerra total, o sea, sin hacer tanto alboroto a, a Richard Cromwell, porque ya no tiene seguidores, ya no tiene fortaleza, pues Inglaterra entra otra vez en este proceso de estabilidad. Ahora, Oliver Cromwell había dejado también las bases económicas para que esto se lograra, para que hubiera esa estabilidad en Inglaterra, ¿no? Y eso es importante. A diferencia de su padre, Carlos II, o sea, a diferencia de Carlos I, ¿no? Este rey Carlos II fue hábil en su relación con el Parlamento. Entendió perfectamente, ¿no? Que el Parlamento es quien lo impuso, quien lo puso de vuelta, pues que tenía que estar bien con el Parlamento. Y entonces, durante el reinado de Carlos II, se desarrollaron los partidos Whig y Tory, o sea, el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Por qué? Pues porque permitió el poderío de todos los miembros del Parlamento. Carlos II se hizo célebre por sus numerosos hijos ilegítimos. También esto es importante, ¿no? Que además vale decir que al menos reconoció a 14. Entonces, bueno, es un rey afrancesado hasta cierto punto, ¿no? Que trae esta política afrancesada y que bueno, entiende perfectamente su poderío y que permite que el Parlamento hasta reine junto con él, ¿sí? Fue, fue conocido como el alegre monarca y favoreció las artes, la ciencia, el antipuritano, también eso es importante, también fue conocido como el antipuritano porque fue menos reactivo que sus predecesores al mandar abrir nuevos teatros en 1660, cerrados desde 1642. ¿Por qué? Pues porque justamente en los teatros de pronto se representaban obras, se representaban puestas en escena que van en contra de las creencias religiosas de los puritanos, ¿no? Y entonces, como los anteriores reyes, los anteriores gobernantes, pues estaban a favor del puritanismo, ¿no? Con esa cierta tolerancia, pues cierran justamente los teatros para que no, para que la sociedad no esté viendo esos males. Y sin embargo, Carlos II reabre todo esto. Se convirtió justamente en el primer católico que reinaba en Inglaterra desde la muerte de María I. Porque vale decir que Carlos II, a su muerte, entre comillas a su muerte, ¿no? Se dice incluso que desde antes ya se había, digamos, ya había aceptado su catolicismo, pero en realidad es prácticamente a su muerte cuando acepta que es católico y entonces viene
todo el movimiento justamente en, en Inglaterra, porque pues propiamente a la muerte de Carlos II, pues ya no saben quién va a reinar, si su hijo, perdón, su hermano, que es Jacobo Estuardo, o, eh, o alguien más, ¿no? Porque técnicamente, pues esa familia, entre comillas, se ha declarado católica y entonces está el peligro nuevamente del regreso del catolicismo a Inglaterra. Y ahí es cuando viene justamente la Segunda Revolución Inglesa, ¿no? Lo que se conoce como esa Segunda Revolución Inglesa. Jacobo Estuardo, el hermano de Carlos II, pasó a ser Lord Almirante Supremo de Inglaterra. Y en 1672, todavía en el reinado de Carlos II, anunció públicamente su conversión a la fe católica. ¿Sí? Y todo esto en medio de un clima anticatólico, ¿no? Que el Parlamento y la sociedad apoyaban a todo lo que da. O sea, sí eran tolerantes con el puritanismo, sí eran una sociedad de anglicana, pero estos católicos, o sea, a lo que me refiero son papistas hasta cierto punto, ¿no? Con esta idea de que el Papa es el único. Entonces, pues propiamente el Parlamento inglés aprobó el acta de prueba, ¿no? Por la que los católicos quedaban inhabilitados para el desempeño de cargos públicos. Y entonces Jacobo Estuardo, el hermano de Carlos II, tiene que dimitir como almirante supremo. En 1679, unos años después, la Cámara de los Comunes trató de excluir a Jacobo del trono, sin mucho éxito. ¿A qué me refiero con esto de excluirlo del trono? Trató de hacerlo a un lado en la línea de sucesión, ¿no? O sea, decir, intentaron pasar algunas leyes que prohibiera a un católico ser rey, pero eso era complicado porque entonces tendrían que haber, pues digamos, desterrado o desechado a Carlos II, que ya, entre comillas, pintaba como católico. Entonces, pues propiamente no lograron pasar esas políticas anticatólicas, ¿no? Y en ese sentido, Jacobo se convertía justo en un heredero directo al trono. Cuando muere Carlos en 1685, el que se convierte en rey justamente es Jacobo, su hermano, como Jacobo II. Jacobo Estuardo, Jacobo II, eh, bueno, fue rey de 1685 hasta el nacimiento de su hijo Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el 10 de junio de 1688, pues que técnicamente parecía garantizar justamente una sucesión católica, ¿no? en la corona inglesa. Entonces, pues decían, bueno, a ver, ya estuvo Carlos, viene Jacobo, viene el hijo de Jacobo, entre comillas, y entonces, pues el catolicismo puede regresar justo a Inglaterra. Por supuesto, pues esto estuvo apoyado por el Papa y por España y por la Liga Santa, ¿no? La Liga Santa en Europa. Pero resulta que los líderes de la oposición, es decir, pues casi todo el parlamento, ¿no? Que es anticatólico, e invitan al yerno de Jacobo, que es Guillermo de Orange, a ser rey de Inglaterra, haciéndose con el trono inglés en lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. ¿Sí? Que van a ver, aquí pues todo un proceso. Esta Revolución Gloriosa fue el derrocamiento propiamente de Jacobo II en 1688 justo, eh, por una unión entre el Parlamento y el estatuter holandés Guillermo de Orange. A esta revolución gloriosa también se le ha llamado la revolución incruenta, es decir,
que no hubo combates y que no hay como tal pérdida de vidas humanas. Pero pues bueno, esto es en Irlanda y Escocia. Como tal, pues los historiadores católicos y los Tories, ¿no? Los líderes liberales y conservadores también prefieren como tal el término de revolución de 1688, porque gloriosa o incruenta pues relajaría como tal los prejuicios y perdón, no relajaría, reflejaría como tal, ¿no? Los prejuicios y por otro lado, pues bueno, insisto, gloriosa como siempre lo hemos dicho, ¿para quién? Para los ingleses, para los holandeses, para los seguidores de, de Guillermo de Orange o de Jacobo II, o sea, pues ahí depende, ¿no? ¿Para quién? Esta revolución propiamente pues está fuertemente, perdón, asociada con la Guerra de los 9 años en toda Europa continental. De hecho, dicen algunos que es como el inicio de esta Guerra de los 9 años en el que justamente imponen, a ver, de principio es la última invasión con éxito de Inglaterra, ¿no? O a Inglaterra. Y por el otro lado, imponen a Guillermo de Orange, este holandés, que es esposo de María. De hecho, él toma el trono él toma el trono de Inglaterra como Guillermo III de Inglaterra y su esposa María como María, María segunda, si mal no recuerdo, de Inglaterra. Eh, como tal, insisto, al imponer esto, pues lo que están haciendo es convertir a Inglaterra en un aliado en contra de Luis XIV. Luis XIV de Francia, que propiamente tenía unas políticas de expansión muy interesantes o muy importantes en Europa, y entonces la liga, ahora sí que la guerra de los 9 años, que se deriva, insisto, a partir de esta revolución de 1688, es de prácticamente todos los reinos que son frontera con Francia contra Francia misma. Y entonces Inglaterra se pasa del bando de esta liga, ¿no? Propiamente. Algunos le llaman la Guerra de los 9 años, también es llamada como tal la Guerra de la Liga de Augsburgo, o la Guerra de la Gran Alianza, la Guerra del Palatinado, algunos también, ¿no? Que fue propiamente, insisto, un conflicto de todos ellos contra Francia, que también vale decir, tiene su punto clave en eh, digamos, las invasiones, la necesidad de expansión de Francia en América. Acá en las colonias americanas también Francia está buscando justamente esta expansión. Acuérdense, pues todo el centro de lo que ahora es Estados Unidos y parte de las islas de las Antillas. Y entonces tanto Inglaterra como España como Holanda están intentando protegerse justamente de esta invasión francesa, ¿no? O de esta expansión francesa. Propiamente, pues el rey Guillermo III, ya siendo rey de Inglaterra, teniendo más poder, participa en esta guerra de los 9 años y entonces todos los aliados, que son España, Portugal, el Sacro Imperio Romano Germánico, que en realidad participan por separado los distintos reinos de Sajonia, Holanda como tal, Flandes, Luxemburgo, ¿no? Contra Francia, intentando ahí mantener a los franceses. Pero bueno, esto va a ser tema de otra clase como tal. Pues justo hasta aquí llegaría estas revoluciones de Inglaterra en las que después de Guillermo de Orange, que ya no fue rey Estuardo, que es justamente en donde viene una nueva dinastía en Inglaterra, pues viene nuevamente el ascenso propiamente de Inglaterra, en función de que a partir de ahí ya no va a haber derrocamientos, ya no va a haber digamos, el Parlamento y el rey se van a entender hasta cierto punto, porque entendieron perfectamente que yendo juntos podían expandirse y podían ser superiores. Pues espero que les haya gustado como tal la clase y bueno, pues nos escuchamos dentro de 8 días.
para la otra clase. Saludos a todos.